para separar los dos verbos. ¿Cuál corresponde a la izquierda? ¿Perdón? ¿Cuál corresponde a la izquierda? Sí. Skiing. Ese es el verbo skiing, de esquiar. ¿Ya? Pero tú lo puedes usar con cualquier verbo, con cualquier acción que tú hagas. Por ejemplo, si yo decir ir a nadar. Go. ¿Cómo se dice nadar en inglés? Swim. Entonces, en este caso, como va con el go, tendríamos que agregarle ese swim y viene que go swimming, ir a nadar. ¿Ya? Y así según corresponde. Entonces, la actividad que tú vayas a hacer, ¿cierto? Que esté vinculada con un verbo, a ese segundo verbo le agregamos la ing. Por eso todos esos verbos están con ing final. Número 8. Go out at night. Muy bien. Go out. De hecho, la expresión go out existe como verbo propiamente tal. Eso es salir. Lo que pasa es que aquí estamos indicando el periodo del día en que esta persona salieron, ¿ya? Pero es la acción directa de salir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como estamos vinculando con esta imagen, go out at night, o sea, salir de noche, ¿ya? Go out. Number 9. Go. ¿Cuál nos quedan? Las mismas que dijimos acá, ¿se dan cuenta? Acción. Go swimming, ir a nadar. Go sailing, ir a navegar. ¿Ya? Or go surfing, ir a surfear. ¿Se dan cuenta? Acciones nuevamente que por ser un verbo, the second verb with the ing end. Y por último nos queda la 10, que es esta forma de viaje, ¿cierto? Pero en donde tú vas a tener que necesitar tu pasaporte, tu visa, tu ticket de avión de ida y vuelta para poder realizar esta acción, que es el go abroad. Y si estoy necesitando pasaporte, visa, pasaje de ida y vuelta, ¿qué tipo de acción sería esta entonces? Ir al extranjero, viajar al extranjero, ¿ya? Porque necesita todos esos documentos para poder realizar este viaje. Entonces, go abroad. Ir o viajar al extranjero. Y ahí está entonces, ¿cierto? Estas 10 frases que las ocupamos justamente con la temática de vacations, pero que están vinculadas única y exclusivamente con el verbo go. Netamente con el verbo go. Ahora, por supuesto, como hicimos el listado hace un ratito, hay otros verbos que nos sirven justamente para indicar acciones relacionadas con las vacaciones, ¿cierto? Y que son las que aparecen en esta segunda parte de este vocabulario. Miren aquí arriba. Tratemos de identificar primero los verbos, ¿ya? Su significado o su uso. Tenemos el verbo book, buy, have, rent, spend, stay, sunbathe y take. Verbos, ¿cierto? Que tal vez algunos los conocemos, otros tal vez tengamos alguna idea, pero no estemos seguros. De esos verbos, ¿cuáles conocemos así a cabalidad? Buy, comprar. Have, tener. Rent, rentar o arrendar algo. Spend, ¿no? Gastar. ¿Ya? O pasar. Gastar o pasar, dependiendo de la frase. Stay, permanecer, quedarse en un lugar. Take, ya otra vez. Entonces, miren, muchas veces estos verbos van a ir tomando distintos significados, como les dije hace un instante, por la frase que los acompañe. Por eso aquí la actividad es completar el verbo con su respectiva frase para darle sentido. Por ejemplo, el verbo stay, que dijimos que era quedarse o permanecer en un lugar, entonces se aplica con todas estas frases. ¿Dónde yo me quedo cuando voy de vacaciones? In a hotel, at a campsite, or with friends. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese verbo me sirve con esas frases. Ya, ahora vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, obviamente tú no es que solamente lo tengas que usar con esas 3 opciones. Tú puedes decir, me quedo en una cabaña, me quedo, ¿cierto?, en la casa de mis amigos, me quedo en la casa de mis parientes, me quedo, etc. ¿Ya? Son obviamente recomendaciones para entender el uso del verbo stay
como el verbo quedarse en un lugar. Por supuesto, si yo voy de vacaciones, quiero guardar, ¿cierto?, los recuerdos, y para eso voy a tener que tomar fotos, ¿cierto? Verbo relacionado con las fotos, take photos, ¿cierto? Tomar o sacar fotos, ¿ya? Entonces, segundo verbo aquí en cuestión, ¿qué sería el verbo take? Take photos, tomar fotos, sacar fotos respectivamente. Souvenirs, ¿qué es lo que son los souvenirs? Los recuerdos, claro, cuando uno va a la playa, está la típica feria artesanal ahí en la costanera, y uno va y se compra la misma cuestión siempre. Y ahí sería buy, porque yo con los recuerdos los compro, ¿cierto? Buy souvenirs, comprar recuerdos. Ahora, claro, pueden existir otros verbos que nos sirvan, pero aquí le estamos dando sentido con los verbos que nos están sugiriendo acá, ¿cierto? Buy souvenirs, entonces, comprar recuerdos, comprar chucherías, etc. Creo que quedas un buy. ¿Perdón? Tomar. Sí, tiene que ver con cuando tú te echas en la playa para que el sol haga su efecto en tu piel. On the beach. Sunbathe. Sunbathe. O sea, tomar sol en la playa. ¿Ya? De hecho, miren, este es un verbo que es una palabra compuesta, porque son dos palabras que se juntan. Sun, que es sol, bathe, que es como decir baño, entonces como un baño de sol. Tomar sol. ¿Ya? Tomar sol en la playa, ¿cierto? Con cuidado con bloqueador, sí, porque ustedes saben que el sol está muy peligroso. A good time. Spend podría ser spend, tendría sentido, tendría lógica, porque uno también puede decir pasar, ¿cierto? Un tiempo bueno. Pero aquí el verbo más idóneo sería el have. Have a good time. Have a good time, pasarla bien, pasar un buen rato, pasar un buen momento. ¿Ya? Acuérdense, puede haber más de un verbo que nos sirva, pero, ¿cierto? Centremos en cómo es que sería el idóneo según la situación. Ahora sí, money or time. Ahora sí lo que dijo la Marcela, spend. Aquí se aprecian los dos significados que tiene el verbo spend. Porque si está relacionado con money, es que yo digo, ya estoy de vacaciones, no me importa, aquí quedo sobreendeudado, no me importa, me da lo mismo porque lo comido, lo tomado, lo bailado, no me lo quita nadie. Entonces, gasto nomás. Spend money, gastar dinero. En cambio, si va acompañado de una frase como el time, es como decir pasar tiempo. ¿Ya? Pasar tiempo en algo, desarrollando algo, haciendo algo en particular. An apartment, a bicycle or skis. ¿Qué hacemos con estos elementos? Los rentamos, los arrendamos, ¿cierto? Entonces, rent an apartment. Nos vamos a La Serena, pero ¿dónde vamos a llegar? Hay que rentar algo. Entonces, let's rent an apartment. Quiero pasear por la costanera, pero rent a bicycle, arrendar una bicicleta. Y así según corresponde. Obviamente ahí tú puedes rentar lo que sea también. Una casa, ¿cierto? Un auto, etc. Y por último, book. Que todos, ¿cierto? Teníamos la noción que lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de book, libro. Pero eso es como sustantivo. Como verbo, tiene otro significado. Si estamos hablando de flights, que son los vuelos, hotels online, ¿cierto? Un hotel en línea. Buscar, más que buscar, porque tú lo que primero haces es buscar, pero cuando ya te decides, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el acto del book, que es, de alguna manera, poder decir, reservar. De hecho, había antes, no sé si existe ahora. ¿Ah? De hecho, había un sitio web, no sé si existe todavía, que era justamente cumplía con esto, se llamaba booking.com. ¿Y que servía para eso? Para buscar vuelos, hoteles, ¿cierto? Y ahí uno reservaba, ¿ya? Estos lugares para, obviamente, irse de vacaciones, como no irse a la vida,
sino que ya hay con todo planeado y planificado. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos por un lado, si se dieron cuenta, 10 usos distintos del verbo go relacionados con vacations, pero ahora sumamos, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos que nos van a ayudar también, ¿cierto? A lo que es expresar ideas related with vacations. ¿Ya? Y la tercera y última parte de este vocabulary related with vacations es, ¿cierto?, el que tiene que ver con adjetivos. Vuelvo a repetir, adjectives are used to describe people o describe something, ¿cierto? Me ayuda a describir algo en particular, ¿ya? Aquí lo que tenemos que denotar, muchachos, es que nosotros tenemos adjetivos que tienen una connotación afirmativa o una connotación negativa, ¿ya? Eso va a depender de la opinión que tú tengas, por ejemplo, de algo, ¿ya? Yo puedo decir, no sé, porque el día, si yo veo, si a mí no me gusta el invierno, no me gustan los días helados o fríos, yo digo que el día está feo, ¿cierto? En cambio, la persona que le gusta el invierno, le gustan los días así como está hoy día nublado, a punto de llover, más húmedo, dirá que el día está bonito, ¿cierto? Entonces esa opinión es personal, pero una es positiva y otra tiene un tinte negativo. O sea, es lo mismo. Tú cuando quieres describir algo, para usar los adjetivos, tienes que saber identificar que tienes affirmative and negative opinion according to the adjective that you want to use to describe. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos acá una pregunta que se formula y la respuesta que podríamos dar, independiente si es que la opinión es afirmativa o negativa. Tengo que ver sobre qué me están preguntando para ver cuál sería el mejor adjetivo para responder. Por ejemplo, si observamos la number 1, ¿qué dice la pregunta? What was the weather like? ¿Qué estamos preguntando? Más que si te gusta el clima. Acuérdense que el like lo vimos cuando describimos a las personas su aspecto físico. ¿Qué es cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estaba el clima? ¿Qué adjetivo me servirán de los que están ahí para describir el clima? ¿Será delicious? No. No. ¿Será beautiful or nice? Podría ser. ¿Será friendly? No, eso tiene que ver con personas. ¿Será básico, cochino y poco cómodo? No. Warm. Sunny. Opinión positiva, ¿cierto? Cálido o tibio. Soleado. Very windy. Como estuvo hace un rato de la mañana. O por lo menos donde yo vivo estuvo very windy. Con mucho viento. ¿Ya? Foggy. Que yo voy por la calle y a 1 metro de distancia yo ya no veo porque está todo foggy, con neblina. Or cloudy, ¿cómo está ahora? Si yo miro por allá, it's very cloudy, o sea, está muy cubierto, nublado. Por ende, esos 1, 2, 3, 4, 5 different adjectives nos sirven para entonces describir condición climática. ¿Ya? Acuérdense que hay otro adjetivo igual, hot, como dijimos antes, sunny, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Hay que ver la opinión que cada uno tenga para describir cómo estuvo el clima, por ejemplo, en las vacaciones a las que tú fuiste o al lugar donde tú fuiste. Question number 2. What was the hotel like? Ahora ya no estoy preguntando por el clima, sino que estoy preguntando por el hotel donde yo me quedé. ¿Qué adjetivos me servirán para describir el hotel? Beautiful, no. Comfortable, estuvo muy cómodo. Luxurious, estuvo así como lujoso. Basic, había una cama con una caja de tomate. Dirty, le faltaba una barrita. Uncomfortable, la cama, el colchón era una tabla de cholguán. Very uncomfortable. ¿Ya? Entonces estoy describiendo un lugar, que en este caso, ¿cierto? Como estamos hablando de vacations, sería el hotel, ¿cierto? Obviamente yo esto lo puedo usar con cualquier cosa. Ustedes pueden describir esta silla y decir, this chair is very uncomfortable. O no, sabéis que mira, son comfortable, pero basic. Ahí uno hace la descripción según la opinión que tenga sobre ese lugar o sobre ese objeto.
Number 3, what was the town like? ¿Qué quiero describir ahora? The town. The town es como decir el lugar, el pueblo, ya donde yo me quedé, la localidad donde yo me quedé. ¿Ya? ¿Qué me ayudaría a describir entonces un lugar? Delicious? No. Friendly? Un poco. Acá sí. Beautiful and nice, ¿cierto? Fue hermoso y bonito, agradable. O, si mi opinión es más negativa, noisy, muy ruidoso, crowded, with a lot of people. Crowded es cuando yo hablo que hay mucha gente, estaba repleto de gente, entonces eso ya no era vacaciones, era como haber salido de Santiago y haber ido a un lugar de Santiago con playa solamente. ¿Ya? Crowded, repleto de gente, ¿cierto? Abarrotado de gente, con mucha gente en particular. Ahí para describir nuevamente ahora un lugar como una ciudad o un pueblo. What were the people like? Estoy describiendo las personas ahora de ese lugar. Friendly, helpful, amistosos, solidarios. Pero negativo, unfriendly, poco amistosos, unhelpful, poco solidarios. Dentro de algunos, ¿cierto?, adjetivos que me podrían ayudar a describir a las personas. Acuérdense que nosotros vimos ya también otros adjetivos en las clases anteriores que también me ayudan a describir a las personas en el aspecto, ¿cierto?, de personalidad. Y por último, what was the food like? ¿Cómo era la comida? Delicious. Nothing special. Nothing Nada de otro special. mundo. Disgusting. Ya todo lo contrario, o sea, lo peor. Mala, ¿cierto? Y ahí está el último descriptor. Entonces, si se dan cuenta, the adjectives, como dijimos desde un inicio, are the ones that are used to describe, ¿cierto? Y dependiendo de lo que tú quieras describir, ocuparás el adjetivo que corresponde. Lo importante, muchachos, es que si se dan cuenta estas preguntas y la forma en que las estamos describiendo, ¿en qué tiempo están? Pasado. ¿Por qué sé que está en pasado? Por el was o el were, ¿cierto? O sea, que nosotros nos vamos a centrar en esta segunda unidad, principalmente en the past form, to describe, for example, your vacations. ¿Ya? No vamos a hablar todavía de lo que vas a hacer en tus vacaciones, sino que cómo fueron tus vacaciones pasadas, o tus últimas vacaciones, o a los lugares que tú has ido de vacaciones. ¿Ya? Ojo con este vocabulario, nuevamente, chicos, ya llevamos, como ustedes se dieron cuenta, 3 páginas de vocabulario, entonces a tenerlo en consideración. Si se dan cuenta ahora, pasamos de describir a las personas, o de lo que están haciendo las personas, o cómo están vistiendo las personas, a, ¿cierto?, empezar a hablar de vacaciones, o describir los lugares de vacaciones a los que nosotros podríamos haber asistido. Ya, look up here. Objective to talk about vacations using past simple. Eso vamos a comenzar a usar, tiempos pasados. Ahí están las frases con go, a ver si no se nos olvidaron. Go abroad. Viajará a Chile, exactamente, el extranjero. Go away for the weekend. Ir por el fin de semana, hacer una escapadita a la playa, fin de semana, listo. Go by bus. Ir en bus, en el transporte. Go camping, ir a acampar. Go for a walk, ir a caminar, salir a caminar. Go on vacation, ir de vacaciones, en términos general, ¿cierto? Voy de vacaciones. Go out at night, salir de noche. Or go sightseeing. Pero sightseeing era turistear, ¿cierto? Eso, Andar turisteando, recorriendo los atractivos turísticos, sacando fotos ahí a todo, etcétera, etcétera. Recuérdenla, tengan en mente porque obviamente nos van a servir para hablar de nuestros destinos de vacaciones. ¿Ya? Recordad los adjetivos, si estamos hablando del clima, por ejemplo, yo puedo describir it was warm and sunny. Estuvo cálido y soleado, or it was very windy and cloudy. Estuvo con mucho viento y nublado. Descripción del lugar, dependiendo a dónde hayas ido tú, ¿cierto?, de vacaciones. Ahí obviamente tú tendrás que hacer la descripción según corresponda. What was the hotel like? It was very comfortable and elegant. Opinión positiva.
Or it was horrible. Everything was very dirty. O sea, que era horrible. Todo estaba sucio. Opinión negativa. How was the town like? ¿Cómo era la ciudad, el pueblo donde te quedaste? It was very beautiful, pero really crowded. ¿Qué es lo que era crowded? ¿Se acuerdan lo que yo decía? Claro, estaba lleno de gente, entonces no se podía disfrutar, mucho ruido, ¿cierto? Mucha gente por todos lados, tango. How was the people like? ¿Cómo era la gente de ese lugar? They were all nice and friendly. Eran todos simpáticos y amigables. Pero, claro, siempre hay un pero. El recepcionista del hotel was unhelpful. Poco servicial, poco, ¿cierto? No entregaba mucha ayuda, ¿ya? Unhelpful. ¿Y what was the food like? ¿Cómo era la comida? All the food there was delicious. Also, sin embargo, one night we went to a 5-star restaurant and the food was awful. Una noche fuimos a un restaurante 5 estrellas que se supone iba a ser lo mejor, pero la comida resultó ser awful. Malísima, asquerosa, ¿ya? Desagradable. También es un adjetivo, awful, ¿cierto? Que tiene una connotación negativa. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, a través de esas preguntas nosotros podemos justamente describir, como ya dijimos, comidas, personas, localidades, etcétera, etcétera. Past simple. Remember, para que usamos past simple, como bien dice ahí la instrucción, we use past simple to talk about events or experiences that happen, por supuesto, in the past, ¿cierto? That is to say, they don't happen in the present anymore. O sea, si nosotros estamos aquí, present, obviamente vamos a hablar de cosas que ocurrieron here, in the past. Y acciones que ya fueron, ya ocurrieron, tuvieron su punto de inicio y tuvieron su punto de término también. ¿Ya? Eso hace referencia, por supuesto, al simple past. When we talk about the simple past, we have to recognize the verbal form. Vamos a usar tanto lo que es el verbo to be en pasado como los verbos, ¿cierto?, comunes que nos ayudan a expresar esa idea en el pasado. Entonces, el verb to be in simple past, remember that is the use of was and were. Recuerden, ¿para quiénes sirve el verbo to be en este caso en pasado? Como bien dice ahí, to describe how you felt, cómo te sentiste, what you were or where you were in the past. ¿Dónde estuviste, cierto?, en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Entonces yo para responder diré, ¿sabes que ayer yo estuve en clases? Por decir algo. Entonces yo diré, bueno, si yo voy a responder en primera persona, I was in classes yesterday. Periodo de tiempo. Me ayuda el yesterday a indicar el momento. Estuve en clase ayer. O si nosotros como grupo, curso, estuvimos en clase ayer. We, pero aquí el verbo cambia, ¿cierto? We were in classes yesterday, ¿cierto? Estuvimos en clase ayer. ¿Qué eran las preguntas, María? Preguntas. How you felt? ¿Cómo te sentías o te sentiste? What you were? ¿Qué es lo que tú eras en el pasado? Y dónde estuviste en el pasado. Por ejemplo, cuando hablamos qué es lo que tú eras, por ejemplo, puedo decir, ¿sabéis que cuando yo iba en el colegio era súper buen alumno? Pero hoy día me malié. Entonces, como es una idea pasada, I was a good student. Yo era un buen estudiante. A esa responde esa what you were, cómo eras o lo que tú eras en el pasado. ¿Ya? Si yo hablo de cómo me sentía en el pasado, tal vez yo ayer me sentía súper mal. Estaba hasta enfermo, yo creía que estaba enfermo. Entonces yo digo, yesterday I was sick. Ayer estaba enfermo. Hoy día ya no, ya estoy mejor. ¿Ya?
O antes, cuando estaba, escucha, por decir algo, no quiero tocar corazones ni herir sentimientos. Si estaba en otra relación, entonces andaba todo súper bien. Decía, I was happy. Yo estaba feliz. Hoy día, estoy más feliz. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso. Cómo tú eras, cómo estabas o lo que tú fuiste en el pasado. ¿Ya? Y aquí vamos a ocupar solo dos formas, como ustedes ya saben. Was o were, dependiendo del sujeto. Realmente aquí el sujeto. Igual que el verbo to be en presente. Acuérdense que el verbo to be en presente es el am, is, are. Y yo ocupo el am, el is o el are según el subject. Aquí lo mismo. Was and were según el sujeto. Forma negativa, lo único que cambia. Wasn't. O sea, tengo que decir, yo no era buen estudiante. I wasn't good student. Yo no estaba o nosotros no estábamos en clases. We weren't in classes yesterday. No tuvimos clases, no estábamos en clases. ¿Ya? Y en la forma interrogativa, acuérdense que en English we always change the order. Entonces pasa al primer lugar, en este caso, el was or were, sujeto en segundo lugar, ¿cierto? Para formular la pregunta. Usted me dice si esta es una pregunta, respuesta corta o larga. Short or long question? Corta. ¿Por qué sabemos que es corta? Porque comienza con un auxiliar, porque si yo la entiendo, sé lo que me están preguntando, inmediatamente sé que tengo que responder con un sí o con un no. Were you at home this morning? ¿Estuviste en casa esta mañana? Respuesta. Yes. Yes, I were. was. O forma negativa. Was. Punto. Con eso está respondida esa pregunta. Porque solo esa persona quiere saber si estuve o no estuve en ese lugar. Distinto si me preguntase ¿se dan cuenta que ahí cambia la pregunta? Where were you this morning? Ojo sí con la pronunciación acá. Claro. Aquí es donde tú marcas la voz. Ahí. Acuérdense que las preguntas son, uno parte la pregunta en inglés ya con el tono arriba. Where, y ahí voy bajando. Where were you this morning? Where were you this morning? Respuesta. Anda. ¿Y cuál sería la respuesta? Responde en primera persona. I was in my house, por ejemplo. Sí, para que cada uno responderá en el lugar. I was in bed, o en cama. Hacía mucho frío, así que me iba a levantar. Pregunta respuesta corta con was or were. Pregunta respuesta larga con was or were. Le agregamos, como ya sabemos, el WH. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes empezar a expresar ideas en tiempo pasado. ¿Cierto? Por ejemplo, miren. I was at the university when I turned 18. All my classmates were new, and we were very excited about the new knowledge and our new life. I was scared too, because the career was very difficult. Si se dan cuenta, la mayoría de estas oraciones o frases están expresadas con was, were, salvo algunas que usamos ahí algún verbo regular, como en el caso del turn. Pero si yo entiendo y empiezo a leer y analizar esta información, toda me ayuda a integrar, ¿cierto?, dónde yo estuve
cómo yo me sentía, ¿cierto? Cómo yo era, etc. Entonces, analicemos. ¿Dónde estuve yo? Estuve en la universidad. ¿Cuándo? Cuando cumplí 18. All my classmates, todos mis compañeros eran nuevos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muy entusiasmados sobre el nuevo conocimiento de nuestra nueva vida. I was scared too. ¿Cómo me sentía yo? ¿Cómo estaba? Scared. Nervioso, asustado. Estaba asustado también, pero, porque la carrera era muy difícil. ¿Se dan cuenta que estoy entonces redactando una experiencia de vida que ya ocurrió acá? Ese momento ya fue, ya ocurrió, pero lo estoy sacando a flote, indicando cómo yo estaba, cómo era, cómo fue. Otro ejemplo, I was a physical education teacher and it was so tiring. All my students were lazy and they were always very happy when we weren't on classes. ¿Qué era yo antes? Un profesor de educación física. And it was so tiring. ¿Cómo era la experiencia? Muy agotadora. ¿Qué pasaba con todos mis estudiantes? Eran lazy, flojos. And they were always very happy. Y siempre estaban muy felices when we weren't in classes. Cuando nosotros no estábamos en clases. O no teníamos clases, ahí se puede interpretar. ¿Ya? Si se dieron cuenta, entonces ahí estamos mezclando ideas afirmativas con ideas negativas, pero netamente centrado en lo que es el uso del was o del were, dependiendo siempre, como dijimos en un principio, del sujeto, ¿cierto? La persona que está expresando esa idea, ¿cierto? Pasado. ¿Ya? Entonces, para diferenciar un poco, para darnos cuenta cómo funciona este verbo to be, pero en el pasado. Yo en el presente digo, I am in Costa Rica right now. Ahora, en este momento, estoy en Costa Rica. Pero en el pasado, I was in Costa Rica. Y obviamente el periodo del tiempo cambia también. Last summer, el verano pasado. You are happy now, in the present. Tú estás contento. Pero en el pasado, I was happy last year. Yo estuve feliz el año pasado. She is the new assistant. Ella es la nueva asistente. Ahora en el presente. Pasado, she was. Ella era la nueva asistente. Sí. They are in Peru having a great trip. Ellos ahora en el presente están en Perú disfrutando, teniendo un gran viaje. Pero en el pasado, they were in Peru having a great trip last year, el año pasado. ¿Se dan cuenta que al final, como para hacer la comparación, aquí estamos usando verbo to be en presente, que ya sabemos que es el am, el is o el are, según el sujeto. Aquí lo que estamos haciendo es transformando ese verbo a la forma pasada, y ya sabemos que es was o were, más las expresiones del tiempo que nos van a ayudar a indicar cuándo, ¿cierto?, se llevó a cabo esa acción. Si fue ayer, si fue esta mañana, si fue el año pasado, si fue el verano pasado, si fueron las vacaciones pasadas, etc. Ahí va a depender obviamente de lo que tú quieras comentar, ¿cierto?, redactar, explicar, etc. ¿Ya? Pero muchachos, recuerden que no solo nos quedamos cuando hablamos en tiempo pasado con el uso del verbo to be, porque el verbo to be es un solo verbo. Entonces, cuando yo quiera empezar a usar otros verbos, los verbos comunes que habíamos dicho anteriormente, jugar, trabajar, estudiar, bla, 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 aquí tenemos que hacer la separación. Y ustedes saben que los verbos se dividen en dos grupos. Los regular verbs, característica, terminación ed. Irregular verbs, característica, todos cambian de forma distinta. Ustedes saben que los irregulares, algunos cambian solo una letra,
otros cambian la terminación y otros cambian completamente. Y ese es el desafío que ustedes, bueno, a este nivel, ustedes por lo menos debiesen dominar ya un número importante de verbos. Saber reconocer si estos son regulares y irregulares para poder transformarlos y conjugarlos de la forma que corresponde. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿No? Verbo go en pasado. Went. Went. Verbo have en pasado. Had. Con D. Had. Verbo comer en pasado. Presente eat, pasado ate. Se escribe ate, pero se pronuncia ate. Drive. Cambia solo una letra. Drove. Cambia solo la vocal. Do. Eso es presente. Did. Exacto. Did. Igual que el auxiliar. Did. Do, presente. Did, pasado. Study. Studied. Regular. Work. Work. Con ED también, verbo regular. ¿Ya? Hay que saber reconocer, chicos. Y esa es una tarea que tiene que ser individual de ustedes. ¿Ya? Tratar de reconocer, ojalá, la mayor cantidad de verbos. Yo siempre le digo a mis alumnos, a mayor cantidad que tú conozcas de verbos, mayores ideas van a poder expresar. Pero saber conjugarlos también de presente a pasado. Ya, rápidamente chicos, entonces, cuando usamos verbos comunes, recuerden que seguimos de igual manera una estructura. Acuérdense que las estructuras son siempre iguales. Subject, verb, complement. Aquí la única diferencia es que el verb en una oración afirmativa tiene que ir en pasado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, decir, I went to Cuba last summer, the trip was so beautiful. Fui a Cuba el verano pasado, ¿y cómo estuvo el viaje? Hermosísimo. Was. ¿Se dan cuenta que estoy mezclando un verbo común, que es el verbo went, pero para describir cómo fue esa experiencia, verbo was, o sea, verbo to be pasado. Thomas visited the ruins in Egypt. He said that was amazing. ¿Qué es lo que hizo él? Visitó las ruinas de Egipto. Él dijo, ¿qué es lo que dijo de esta experiencia? Was amazing. Nuevamente, verbo común, verbo regular visited, verbo regular ser, para describir cómo fue la experiencia, verbo to be en pasado. The trip was amazing, ¿cierto? Fue asombroso, fue magnífico, maravilloso. Forma negativa, ¿qué pasa en las negativas? Sería. Acuérdense lo que vimos ayer con el presente simple, aquí pasa lo mismo. Necesitamos pedir la ayuda a quién? Al auxiliar. Al auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar en tiempo pasado? Did. Exacto. Did, o en su forma negativa, didn't. Estructura, lo mismo. Subject, pero ahora le agregamos el didn't. Y miren lo que pasa con el verbo. El verbo en su forma, infinitive. O sea, el verbo vuelve a su modo normal. No es necesario que aquí vaya en pasado. Porque el auxiliar, como ya está en pasado, arrastra todo el resto de la idea para que se entienda que está en pasado. O sea, en otras palabras, chicos, y ojalá esto se les quede aquí, solo en oraciones afirmativas el verbo lo expresamos en tiempo pasado. En las negativas, verbo normal, pero acompañado del auxiliar. En las preguntas, verbo normal, pero acompañado del auxiliar. I didn't go to Los Angeles because they had too many COVID-19 cases. ¿Qué es lo que no hice? No fui a Los Ángeles. ¿Por qué no fui a Los Ángeles? Porque tenían muchos casos de COVID. No fui, ahí está. I didn't go. Auxiliar pasado, verbo normal. Lorena didn't study for the test. No estudió para la prueba. Pasado, negativo, verbo normal, auxiliar. ¿Por qué? She was on vacation. Ella estaba de vacaciones. Entonces,
Nuevamente estamos aplicando estructuras pasadas, ¿cierto? Con los verbos que corresponden. Aquí no importa, muchachos, si el verbo es regular o irregular. Independiente del verbo sea regular o irregular, tú ocupas la misma estructura que estábamos mencionando aquí recién. Última forma interrogativa, cambiamos el orden. ¿Qué pasa en primer lugar? Did. Sujeto. ¿Y qué pasa con el verbo? Infinitive, porque cierto, ya tenemos la auxiliar que arrastra toda esta idea. Entonces la pregunta ya se entiende que está en pasado. Did you go to Paris last summer? Pregunta, respuesta corta o larga. Short, porque es directa. ¿Fuiste a París el verano pasado? Yes, I did. No, I did. Punto, está respondida. Se responde con el mismo auxiliar. Si me preguntan con verbo to be, respondo con verbo to be. Si me preguntan con did, respondo con did. Distinto si me preguntan, what attractions did you see in Europe? ¿Qué atracciones viste en Europa? Y ahí tú dirás, I, y aquí como tu oración va a ser una afirmativa, el verbo aquí se tiene que ir en pasado. Ese verbo, pero en pasado. I saw. S-A-W. I saw the Eiffel Tower. I saw the Roman Colosseum. I saw the Louvre Museum, etc. Ya, y obviamente las atracciones que hayas visto en un viaje o en tus últimas vacaciones. ¿Ya? Entonces, muchachos, tener claro que esto es lo que se nos viene en esta segunda unidad. Hoy día ya hicimos un barrido, ¿cierto? Súper general, pero puntual en base a los tiempos que tenemos que dominar también para esta segunda unidad. O sea, netamente tiempos pasados. Pasado del verbo to be, was were, pasado, ¿cierto?, de verbos comunes, identificando entre regulares e irregulares. Y obviamente, todo ese verbo que nos va a servir, ¿cierto?, para poder hablar de nuestras vacaciones y obviamente describirlas, indicar dónde fui, etcétera, etcétera. Dudas, preguntas, consultas, etcétera. ¿Fue harto contenido? Sí. Así que tratemos ahora que decante para procesarlo, ¿cierto? Y ya la clase del jueves retomar esto y ya empezar a llevarlo a la práctica, ¿ya? Porque si pensamos que la prueba que se nos viene es solamente prueba escrita, hay que ya empezar a situarse en situaciones en las que nos podamos ver enfrentados. Por ejemplo, redactar, hablar sobre tus vacaciones, ¿ya? Chingada madre.